Cuando la vida pesa producto del dolor, siempre habrá una salida. Hey, muchas gracias por estar aquí en nuestro primer episodio de nuestro podcast La Cueva. Esta historia va a marcarte profundamente. Es una historia dramática que nos habla de resiliencia, va a evocar los sentimientos más profundos y te va a confrontar de una manera extraordinaria. Bienvenidos al primer episodio de La Cueva Podcast. Nombre, Milena, edad, 54, nacionalidad, colombiana, estado civil. felizmente casada. ¿Cuál ha sido tu peor dolor en la vida? La violación. ¿Es verdad, Milena, que fuiste secuestrada por la FARC colombiana? Sí. Mi niñez fue una niñez muy cruda, muy violenta, humillación, maltrato. No se mostraba como el amor. Y desde mi casa fui violada. He contado tantas veces mi historia que ya no tengo ni lágrimas no me salen ya las lágrimas. Pero sí, a la edad de 13 años, más o menos 13 años, eh, me iba para mi colegio. Iba para mi colegio, muy bien, contenta. Mi madre me dijo, no te vayas por ahí porque por ahí puede pasar algo. Pero yo necesitaba llegar temprano al colegio y me fui por ese camino normal, tranquila. Y éramos 4 mujeres, las otras se fueron primero, yo me fui después. No sé por qué me cogió el día para ir a mi colegio y me fui por allí para llegar temprano. Lastimosamente, en ese camino, encontré, o sea, se me pararon 2 hombres en bicicleta, cada uno en bicicleta. En ese tiempo se utilizaba mucha bicicleta en los campos para ir a los colegios. Entonces, se aparecieron esos 2 hombres, yo seguí mi camino normal, pero a la vez, ellos me taparon el camino y me cerraron el camino entre ellos. Tiraron sus bicicletas al piso y lo que hicieron fue agarrarme del uniforme, del pelo, y me tiraron hacia una parte que era vacío, como un sector, baldío así, desolado. Por ahí no pasaba gente, no pasaba nadie, porque, era la parte, que botaban como escombros, basura, entonces no pasaba nadie por ese lado. Me llevaron debajo de un árbol, recuerdo tanto que me empujaron y yo caí tratando de defenderme, rasgaron mi uniforme, em, utilizaban esa cinta de amarrar las manos, para amarrar la boca. em, para mí, yo lo encontré, o sea, difícil a mi edad, porque era la primera vez que veía cómo yo lo había visto en televisión, en una tele chica que teníamos en casa, cómo hacían esas cosas de grandes, pero nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Tu primera experiencia sexual entonces fue producto de una violación Producto de una violación, sí, traumática, traumática, 2 sí. hombres. Bueno, me socorrió una señora y un señor que pasaron por ahí y me llevaron a la casa. Y a raíz de eso, mi madre como que le daba vergüenza ver que su hija, lo que le había pasado. Siempre le reclamé qué pasaba ahí, nunca me respondió, pero a raíz que pasaba el tiempo, mi hermano supo de la noticia y aprovechó como esa instancia de que a la niña lo que le había pasado, a veces me hacía bromas, que estaba sucia. No tenía con qué defenderme porque, eh, tenía que estarme callada, no podía decir nada. ¿Él también te violó? Sí, sí, Muchas muchas veces. veces sí. Le decía siempre le decía a mi madre que él hacía esas cosas, pero nunca me creyó. Yo era una mentirosa. Entonces, siempre, Para tu decía mamá, tú eras una para mentirosa. mi mamá, yo era una mentirosa, sí, porque estaba hablando mal de su hijo. ¿Por cuánto tiempo fue ese calvario? Eso fue
estuvo como año y medio, 2 años más o menos. Año y medio, 2 Yo años, tu cumplí mis hermano sí, abusando de ti, yo cumplí mis 15 años y seguían las mismas. y tu mamá no te creía. No, ¿Alguien te creyó en la casa mi padre me en creyó. algún momento? Sí, mi padre, porque ella me dijo que si le decía a mi papá, me iba a pegar. No, Entonces, eso era como un tabú en la casa, hasta que decidiste. hasta que le tendimos una trampa con mi papá. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya no aguantaba más porque siempre que se me aparecía en mi cama, en mi habitación, porque éramos 4 mujeres, se aparecía en mi cama y me tapaba la boca, me apretaba fuerte y me cogía el cuello, y yo me tenía que quedar callada. Entonces, ya no aguantaba más porque Aparecía cuando estaban cuando durmiendo. estaban durmiendo, sí. Y mis papás tienen un sueño pesadito, así que no se daban cuenta. Ellos dormían en una parte retirada y nosotras puras mujeres, Uf, pero él se desquitaba conmigo porque, se burlaba por lo que me había pasado. y tu papá le tendió una trampa. Mi papá sí me dijo: "¿Sabe qué? Vamos a hacerle esto". Le pusimos como una especie de palo atravesado en la puerta, cosa que apenas empujara la puerta, el palo se cayera y hiciera ruido. Mi papá en ese tiempo, bueno, en mi país se utilizan mucho las peinillas, los machetes. Ya, Entonces nosotros le hicimos peinillas, lo metió bajo su almohada, pues puso eso bajo la almohada y preparado para a ver la persona que se pasaba para mi cama. wow, Den Empujó la puerta, entró, cayó el palo y al tiro mi papá, reaccionó. reaccionó, claro. Y yo Y el lo tiro también pilló lo pilló infragante. infragante, sí. Lo pilló infragante, Uh, casi lo mata, uh, sí. Mi mamá en vez de defenderme o decirme: "Tenías razón", no, no, fue a ver a salu a ver qué le estaba pasando a su hijo. "Déjeme mi hijito quieto, no me le haga daño". Siempre defendiendo, no, nunca me creyó. Pero aún así, no dijo: Hija, mira, sí, tenías razón", no, nada. más de 2 años sufriendo violación. Sí, Eh, Me imagino que eso iba provocando un odio odio, hacia tu mucho odio, madre, sí, ¿sí? mucho odio, rabia. eh, ¿Quedaste embarazada? una vez conocí un hombre que era mayor que yo, mucho más mayor que yo. ¿Cuánto? ¿El A doble? ver, sí, a ver, yo tenía como, iba a cumplir 18 y él tenía como 50 y tanto, Uh, ya, con experiencia. Eh, Como fui tan maltratada en mi casa, fui tan, cohibida y ver que no me escuchaban, siempre, o sea, las personas que son abusadas, maltratadas, siempre buscan como un protector, una persona que los salve, que, no, este me va a proteger y este me va a ayudar a salir de mi casa. Era un infierno mi casa. Así que me fijé en esta persona y yo le dije que no está preparada para tener relaciones. Me dijo que no, que él me iba a enseñar, que no me preocupara, que él iba a uf, tener paciencia. no me suena bien eso. Sí, no suena bien, sí, terrible, terrible, porque me llevó a una parte con engaños. Ya llevábamos como un año de relación, de entre el novio, pero el novio que tú te sientas en la mitad, la mamá se sienta en la mitad, o el papá ya, eso, ese era el noviazgo que tenía. Eh, pero él aprovechó como que la salida que me dieron permiso y ahí yo salí, pero nunca jamás de los jamases pensé que él iba a aprovechar ese ratito que iba yo a estar compartir con ¿Te él. violó? Sí, sí. De hecho, me llevó a una parte donde yo nunca conocía, o sea, nunca fui, solamente tenía su auto y lo metió allá, en esa parte así oscura. ¿Y qué hacemos acá? Me vi yo encerrada como en una habitación con vidrios arriba, nunca había entrado a un motel. Así me ven vieja y todo como en ese tiempo, pero yo era bien cartuchita, ¿no? Nunca salía, no salía a ningún lado, no salía ni a bailar ni a ninguna parte. Entonces, al verme yo en esa parte con espejos y todas esas cosas, me dio la sensación de angustia, de dolor, de llanto, de salir, y él me dijo que de ahí no salía. Claro, era un hombre más alto que yo, más acuerpado, y yo era muy delgada, muy, muy alto, y, mm, y se subió, lo que hizo, me tapó igual la boca, las manos, me dijo: "Aquí no le va a pasar nada, aquí", hizo lo que hizo y solamente lagrimeaba yo. Tu tercera Ahí va, experiencia con el tercer hombre y claro, también violación. también sí. Y de ahí nace. Y ahí nace mi hijo. Nace mi hijo, él dijo que no era de él porque él había sido la primera vez y no tenía porque yo haber salido embarazada. Fue un trauma psicológico para mí, sí, un trauma porque yo no, o
sea, yo no disfruté las relaciones de pareja, del pololeo, de todas esas cosas, porque Te mataron tu sí, niñez. sí, mi adolescencia, todo. En esa salí yo embarazada de mi hijo, que tampoco lo quería tener. Siempre, Evidente. sí, no, yo me castigaba yo sola, no comía, no podía, yo no podía saber de que en mi vientre venía algo. Mi mamá me dijo: "Ese bastardo no va a nacer, ese niño no va a nacer". ¿Qué Eh, pasó cuando fue creciendo la barriga? a partir que se fue creciendo la barriga, o sea, me echó de la Te casa, echó de la me echó de la casa. casa, sí. Me echó de la casa y, caminé un trayecto como, em, de Quintero a Concón, más o menos me caminé ese trayecto descalza, 3, 4 horas. más o menos, Wow. sí. Eh, no tenía para dónde coger, no tenía nada, echada de la casa, con barriguita. Ya mi papá, al ver que yo no llegaba, mi papá no sabía dónde estaba la mona, porque me decían la monita, la niña. La misma mujer que no te defendió ante las violaciones de tu hermano. La misma. La misma mujer que cuando se descubre todo apoya a tu hermano, no a ti. Ahora te echó Ujú, producto de esta nueva violación sí, y arréglatela como puedas. como pueda, sí. ¿Qué hiciste? En realidad nunca pensé en hacerme daño ni nada. Solamente decía, siempre, ahí empezaba yo mi calvario, yo a siempre a retar a Dios, a retarlo y a Wow. enojarme. Desde mis 13 años, 12 años venía una lucha interna conmigo misma, con Dios, porque me abandonó cuando yo más lo necesité. ¿Dónde estaba? Donde estaba, en cualquier parte, siempre me mandaba lo peor, lo peor, lo peor, y yo le decía que yo era una hija buena, una niña buena, ¿por qué tenía que pasarme las cosas? Eh, yo no, para mí no existía Dios. ¿Qué, cómo saliste del paso? ¿Cómo nace ese bebé? Bueno, ese niño, lo que hay para nacer es para nacer, lo que tiene que nacer, Sí. tiene que nacer. Bueno, mi madre hizo unas cosas como pastillas, todas esas cosas menjurjes para que no naciera mi hijo. Me intoxicó, me mandaron grave para el hospital. Para poder, ¿qué pasó acá? Llegué grave al hospital, me dijeron, ¿qué tiene? Y yo le dije, estoy embarazada. ¿Y te hiciste algo? Y yo le dije, no, mi mamá, ya, dejémosla aquí. Hubo reunión de médicos y dijeron que la iban a demandar, a meter la presa, que yo pusiera la. Y yo dije, no, que no, pues es mi mamá, pero está matando. Le dije, no, pero es mi mamá, no le puedo hacer eso. Así que eh, me mandaron para la casa. Fue difícil yo cargar una barriguita que no quería, una barriguita, duro para mí, duro. Eh, pero lo hice, Mm. lo saqué adelante a mi hijo. Estaba todo en contra. Todo en contra, sí, todo en contra. Y el niño nace. Y nace mi hijo que, bueno, nunca me encargué de él, solamente lo amamantaba, pero como era así, yo se lo encargaba a mi madre. Aquí está, ella se hizo cargo de todo, claro, económicamente yo trabajaba para darle, pero que ya que el cariño, el amor de mamá, no, No no, mi hijo, había, no había. no había. No había nada de eso en mí, Derechamente no había. no había nada. Yo vengo así como que ahí no hay amor para nadie, ni para mí misma. Entonces, como no hay amor para mí, no hay amor para nadie. ¿Cómo llegaste a la guerrilla entonces? Formé mi capital para trabajar con marisco, Mm, porque yo jovencita. sí, sí, nació mi hijo y yo me dediqué a eso, al marisco, al pescado. Iba, compraba a la pesquera o al que traía la lancha, Mm, entonces compraba poquito, guardaba en una cava, esos congeladores grandes, y empezaba cuando ya tenía harto surtido, lo empezaba a organizar en canastillas y lo cuadraba así todo cuadradito, si me tocaba filetear, lo fileteaba. Entonces, había un niño allá que tenía formita, me dijo, yo te voy a dar para que despegues. Y como me veía sufrir y todo eso, entonces, para que le lleves comidita a tu hijo. Ya, y yo empecé así, trabajaba de secretaria en una pesquera y en mi rato libre mi jefe me dejaba trabajar así comprando en la calle, digamos, estabas tratando de salir del de infierno. salir, claro. Y ahí formé mi capital, mi buen capital. Tuve un furgón de 5 toneladas, 15 toneladas. Wow. Nace mi hija, así que mi hija siempre me acompañaba a yo vender.
vender a los pueblitos retirados. Teníamos que cruzar trochas, no sé, le decimos trocha a nosotros a los pueblos donde uno pasa y hay pura agua, lo que son rocas, todos esos caminos muy estrechos, que es difícil de pasar por esos lados. Esos lados son donde camina la guerrilla, los paramilitares, esas partes así desoladas. Ahí ellos lo utilizan para eso. Ellos se daban cuenta, cuánto ganaba yo en el mes, cuánto compraba yo en el mes, dónde compraba, a quién Tenían entregaba, acceso todo, a toda la a toda la información. información. Dónde estudiaba mi hijo, dónde estudiaba mi hija, que, o sea, dónde, porque la tenían en una guardería a veces, eh, qué hacía mi papá, qué hacía mi mamá, o sea, tenían toda la información. Sabían cuánto invertía yo en el mes y cuánto me iba a ganar yo, y de ese porcentaje tenía que darle la mitad de lo que yo me ganaba. Sí, es la forma como la guerrilla, sobre todo en esos tiempos, se sustentaba. Claro, También a través de platas que venían del narcotráfico, mm, de secuestros, sí. de coimas, ¿no? De coimas, sí, eso ahí hay unas partes donde dicen coimas, Sí. sí. Em, Sucede que en ese viaje, yo llevaba productos que eran perecederos, que eran como la carne, el pollo. Ellos a veces me decían: Tráigame productos que no sean perecederos", como son los enlatados, el arroz, el sal, todas esas cosas. Entonces, yo les traía, pero ese día, ellos ya sabían de que yo tenía que llevar productos que no eran perecederos. Entonces, yo ese día eché puro pollo. A mí se me olvidó. Yo tenía que Mm, pasar por ese lugar, pero yo tenía que llevar productos para ellos. Pero a mí se me olvidó, no sé, me traspapelé llevando cosas que no eran. Cuando yo pasé por ahí, me dijeron, me abrieron el camión y me dijeron: "¿Qué trae usted acá?". Y yo le dije: "Lo que yo vendo". Y sí, quedamos en que, yo ya había pasado antes y me dijeron: "Para el próximo viaje usted me tiene que traer esto". Y yo: productos no perecibles, sí, les decimos acá en Chile. Y usted eso. llevó puros productos Sí, sí, perecibles. sí. Había sido Entonces, advertida antes sí, y ya me habían ahora advertido. estaban cobrando su Claro, y parte. cuando ya abrieron en mi furgón y vieron que salía el ¿El porque olor? no, yo prendí el motor para que se enfriara y abrieron y salió puro frío. Y sí, y no le dijimos a usted que nos trajera de los otros productos. Y yo, ay, yo dije entre mí, lo hice como broma, como que, uy, rechanfle, se me olvidó. Y me dijo: "Esto no es broma", me dijo, se lo hablamos en serio. Yo venía con el chofer. Él manejaba y yo entregaba, así. Y en esa vieron que yo no llevaba lo que ellos necesitan y me dijeron: Se baja usted y se baja la bebé que tiene ahí". Y el chofer se regresa. No pudieron bajar las cosas porque se les dañaba. Entonces le dijeron: "Vaya, entregue donde tiene que entregar y se devuelve, Wow. y ella se queda acá con la niña". Así que él fue y entregó donde yo le dije dónde tenía que entregar, para que él trajera plata. Y al traer plata podía traer lo que ellos querían. O sea, el chofer fue y compró lo que ellos necesitaban con esa plata. Mm. Vino, dejó lo que ellos pedían y, y yo le entregué, yo pensando de que cuando él llegara, entregaba esas cosas, yo podía salir con mi hija de allá. Él cogió y compró lo que necesitaba, lo que ellos le dijeron. Descargamos el camión, lo descargamos y yo dije: "Ya me puedo ir". "No, usted no se va de aquí, usted se queda acá". Entonces yo dije: "¿Pero cómo va a quedar si tengo la bebé aquí?". Mi hija tenía como 8 o 9 meses. Y yo le dije: "¿Pero cómo la voy a descargar aquí? No, ¿cómo?". Wow. Me dijo: "No, se va a quedar, se van a quedar las dos". Eh, no, yo no clamé ni a Dios, yo no dije: "Ayúdeme, Diosito", no, nada. En ese momento no existía Él, porque me abandonó, me dejó sola. Entonces, a qué iba a clamar algo que yo sé que no me iba a ayudar? Wow. Yo dije: "Ya", yo le dije: "Por favor, entonces deje que él se lleve la niña y yo me quedo acá". No, dijo: "No, usted se van a quedar las 2". Le dije: "¿Pero qué va a hacer mi hija acá?". "No importa, que se muera", me dijo, "que se muera". Me dijo una frase horrible, "Perra malparida, usted se le advirtió". Yo, ya, no me salían ni lágrimas, yo simplemente me temblaban las piernas. Pensaba en mi hija en ese momento, yo no pensaba ni en mí. Acaben conmigo, no con la niña, deje que se vaya. Estuviste 2 meses secuestrada. Sí, sobreviviendo, sobreviviendo. Pelaba cantidades de plátanos, esos plátanos verdes, ¿Ya? y uno lo hacía con las uñas, sí, eso. eh, Cantidad de comida para la gente que tenía secuestrada, porque me topé con secuestrados, amarrados, em,
¿Viste muchos? Sí, sí, hartos. Mujeres, hombres. Yo no era la única que estaba ahí, habíamos varios. Se dice que para los años 90 había más de 15.000 guerrilleros. Deben haber sido muchos productos de secuestro. Claro, muchos, muchos. Me puse unas botas que yo tengo mi piel muy delicado. Me pusieron unas botas que, esas botas, hoy en día le doy gracias a Dios porque esas botas me salvaron de muchas picadas de culebra, muchas de cangrina, porque había mucho clavo oxidado. Entonces, hoy yo miraba esas botas y ¿Era un lugar tipo campo y selva? era selva, no era Selva. campo, era selva. Mm. Era selva. Em, Muy duro ver que tienen a uno amarrado allá y pide que por favor, si sos algo, llévele un saludo a mi familia, que estoy vivo. Terrible ver de que te cortan un dedo para poder mandar saber, si no pagas tu rescate, ese dedo te lo mandan a la familia y ahí ver que tiene que pagar el rescate sí o sí. Mandaban muestras, si no era un pedazo de oreja, era un pedazo de dedo, alguna cosa mandaban. Milena, con todo lo que viviste en tu adolescencia, juventud, en esta época secuestrada por la FARC, tu corazón debe haber estado muy duro, muy endurecido. Eso endurecido es poco, es como una roca. No tenía yo nada, nada, no, no, ve. Yo nunca cogí a mis hijos a acariciarlos, a darles un beso, a sobarlos. Eso es lo que ahora me critican ellos de que no encontraron eso conmigo. ¿Ellos saben todo esto? A mi hijo le tocó, mi hija estaba chica, así que no se acuerda mucho de esas cosas. ¿Qué pasó cuando llegaste a tu casa? En la casa no sabían que yo lo que había pasado, dónde estaba. Simplemente mi chofer les dijo que yo me quedé trabajando en una parte en una isla y que me iba a desmorar. Eso fue lo que yo le dije a él ¿Y lo creyeron? y lo creyeron, sí. Eso sí, no iban a tener conexión, no iban a tener noticias mías, porque yo iba a estar en una parte donde no había teléfono, nada de eso. ¿Y cuando te ven llegar? Me abrazaron, ¿qué pasaba? O sea, claro, vieron el cambio. Diferente. Sí, claro, me abrazaban, pero yo no comía de abrazo ni nada porque a mí no me gustaba ni que me abrazaran, ni que me dijeran nada, ni que, ay, ¿qué te pasó? Que venga, no, no. En mí no recibía nada, mi cuerpo, mi mente, mi corazón no recibía nada de eso. Una roca, Sí, sí, literalmente. sí. Yo veía que las familias se abrazaban, yo veía cuando lo recogían acá, lloraban así. A mí, no, para mí no, era un día más. Digamos que otra vez estabas saliendo del infierno. Otra vez, sí. Y siempre, a ver, ¿qué más me espera? ¿Qué más? Y desafiando, a ver, si ya me diste esto, ¿qué más me va a esperar? Me quitaste todo, me dejaste en la calle, o sea, me dejó sin peso. Yo siempre decía, ser empresaria, tener mi negocio, mis cosas, y de la noche a la mañana quedar sin nada. ¿Pasó algo más? Me fui para un negocio en una isla cerquita a Panamá. Cerquita a Panamá me fui para allá y allá hice un negocito, trabajar de nuevo con pescado, le compré a los barcos, compré lanchitas. ¿Fue bien? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Pero ahí fue donde naufragaste. Lógico, ahí, No. ahí sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un A poco. ver, fui a comprar implementos para allá, como eran como kiosquitos, eran chocitas. Fui a comprar y el trayecto de ahí a donde tenía yo que ir son 2 horas. En esas 2 horas nos cogió la noche del regreso. Y en el regreso yo venía con mi hija, siempre con mi hija. ¿Cuánto más o menos tenía Mi tu hija hija? tenía año y medio, más o menos. Año y medio. Año y medio, 2 años tenía. Y ¿Chiquitita? en ese lapso nos perdimos en el camino y no llevábamos brújula, nada. Simplemente nos dimos contra una roca inmensa. Digamos que el camino era el mar. El mar, En sí. un bote. En un bote, sí. De noche. Y de pronto se volteó la lancha, se volteó todo. Yo quedé así, nadando así, en un palo así, los otros así. Iba con unas negritas, que las negritas sabían nadar, las niñas que yo tenía, porque eran puro morenos, la ¿Y gente. tu niña de 2 años en el mar? Sí, en el mar, sí, en el mar. Y ella se encargó de mi hija, se la montó aquí. Y ella, son gente que son criadas en eso, Wow. son gente que se dedican a eso, a nadar, al agua. Yo Wow, no. me imagino muy profundo, Sí, de lógico, noche. sí, sin nada que ver, nada, no se veía nada, nada. ¿Pensaste que morían ahí? Yo ya estaba decidida, no, hasta aquí llegué yo, ya me salvaste de allá, ahora me mandaste para acá. Entonces, a mi hija y mi hija ahí.
Y estas personas tomaron a su hija Sí, de tomaron, 2 sí, años para para salvaguardarla, salvarla, sí. y mientras usted Mientras que yo luchaba, luchaba, ¿qué sí. pasó? ¿Cómo salieron de ahí? No, algo, bueno, yo lo encontré, ahí empecé yo como que, hey, ¿esto qué pasó acá? En la oscuridad venía una lancha, venía una persona blanquita o con una traje, me pareció curioso porque allá son puros morenos, es una isla de puros morenos, de puros indios, y la única blanca, rubia era yo, mi niña. Eran los únicos blancos que estábamos en esa isla, éramos nosotras. Entonces, en la medianoche, así como estaba así, no se alcanzaba a distinguir. Simplemente vimos a alguien que nos alumbraba con una linterna y se acercaba más rápido. Y yo decía, ¿será que yo me estoy muriendo y estoy entrando ya al otro lado? Así yo me lo imaginé. Y yo, puede ser imaginación mía. Entonces le pregunto a la otra, ¿tú ves lo que yo veo? Me dice, sí, hay un caballero allá de blanco haciendo señas. Y empezaron ellas a gritar porque yo ya no aguantaba, yo no sabía ni nadar. Me pegué yo de la lancha que aún estaba ahí encima esperando a que se hundiera con motor y todo. El motor era mío, la lancha era mía, se perdió. Y en eso se va acercando el caballero de blanco con una linterna. Les pasó algo, vengan, vengan. Y empezó a subir la gente, empezó a subir y yo eh, no fui la primera, fui la última, pero tenían que sostenerme. Y yo esperaba que mi hija subiera ya. Y yo, venga, pues yo también vine también por usted. Éramos como 10 personas, más la niña. Y nos subimos a esa lancha, eh, todos tiritando. Él tenía mantitas, no sé de dónde sacó mantas, pero sacó frazaditas, mantitas. Venía preparado. Sí, sí, venía preparado. Tenía un termito, pero éramos tantos que no alcanzó el café, pero de todos nos daba gotita de... Y ese café, ese vasito de café, alcanzó para abrigarnos a todos. Nos alcanzó a llevar a la orilla, a la parte donde teníamos que llegar. Todos nos estaban buscando, todos allá, qué pasaba, que no llegábamos. Y ahí empezó el alumbrar con la linterna para avisar que íbamos llegando. Él nos descargó. Nosotros, pues claro, llegaron la gente a abrazarnos, yo con mi hija dándole calor. En eso ellos cogieron también mantitas y también recibieron a mi hija. Yo en ese lapso de estar tratando de llegar a la casa y proteger a mi hija y mirar que yo llegué, me olvidé de la persona que nos trajo. Yo simplemente veía que estaba hablando con nosotros allá, pero así de lejos. Eh, Me di la vuelta y no dije ni gracias ni nada. No sé, en ese momento no pensé nada. Y al último yo le dije, bueno, y el caballero que nos trajo, que estaban hablando con la señora allá, y todos dijeron, pero nos trajeron, no, nosotros nos trajeron hasta acá. No dijo nada, simplemente lo descargó y lo dejó que él lo habían mandado. Es raro porque no es conocido en la isla, en esa isla nos conocíamos todos, Wow. todos, la familia, el papá, la No era muy mamá. grande. No era de ahí. Y la forma de la cara no. No era, daba tranquilidad, daba paz. Algo me comentabas que había como un aroma que no era de Aroma, pescador. sí. Yo me acuerdo harto que se sentía ese olor como a tranquilidad, aroma de flores. Y llamativo porque yo pensé que ella era yo lo que sentía, no, ellos también lo Los sentían así. isleños no No, supieron y nunca más de ellos él. nunca, y ellos no son ni cristianos ni No. católicos, los isleños no, ellos son de ahí, de su tribu, no, es gente de tribu, Estoy convencido que fue un ángel. yo también pienso lo mismo. Ahora Sí. que yo he pasado por muchas cosas, yo también pienso lo mismo. Pasó todo esto de que ya el naufragio que tuvimos, la pérdida que se tuvo. En ese momento estábamos como cenando, como tomándonos algo en una hamaca, yo tomándome algo en una hamaca. Eh, Sucede que allí iban los indios, sin nada aquí, Indígenas. taparrabos, indios, indígenas. Yo hacía cambio con ellos, yo cambiaba carne, arroz, cosas así, y ellos me Hacían daban, trueques. claro, trueque, yo hacía los trueques con ellos, ellos bajaban ¿Y y yo ellos les qué te cambiaba. daban? Ellos me daban esos chanchos que son como que todos espinosos. ¿Jabalí? Jabalí, sí. Ellos me daban eso, me daban huevos, me daban pollos. Mira qué bien. Claro, ellos me decían, me falta esto, esto, esto. ¿Y qué pasó con ellos? A ver, ellos bajaron y me vieron ahí y me dijeron, tienes que salir rápido de acá porque se viene la guerrilla. Y yo le dije, ¿cómo Wow. así? Otra vez. Otra vez sí. Y yo dije, ¿cómo así? Sí, están arriba, vienen en camino. O sea, ellos se bajaron de allá porque eso es para allá, para ir a donde ellos viven, eso es como un lugar sagrado, no entra cualquier persona. Donde vive el indígena, donde vive... Y bajó el jefe, el cacique, bajó derecho a decirme,
tienes que irte de acá Había un porque... respeto por ti, un Sí, cariño. mucho, sí, mucho. ¿Lograste salir? Sí, ¿Decidiste irte de me tocó Colombia? irme, sí, me tocó irme de ahí con el número puesto, sacar a mi hija con el número puesto, con lo que llevábamos puesto, y o se van o aquí el revólver en la frente de la niña y a mí, se va o se va, esto es de nosotros. Y ya por allá el cacique me veía y no hacía nada, o sea, a ellos no le hacían nada. Y como en señal de despedida, hasta aquí llegó, pero vas a ir bien. Me subieron en una avioneta con mi hija. La avioneta venía precisamente por mí y por mi hija. Y los otros, pues como son de ahí, ellos se iban en lanchas, podían movilizarse para sus lados a otras islas. Ellos querían ese territorio, esa parte donde yo estaba, porque yo ya la tenía cuadradita para negocio, se podía manipular alimentos allí, había energía, entonces ellos necesitaban esa parte. Les desocupé. Eh, con el dolor en el alma dije, bueno, si me quedo me matan, pero si me voy ya me perdonan a mí y a mi hija. Me subí en esa avioneta dejando todo atrás, dejándolo todo ahí, maquinaria, todo, todo, todo. Yo dije, aunque sea, déjenme sacar las cosas porque en la avioneta me caben. No. Y Volver a subí y empezar. volver a empezar de nuevo sin un peso. Más encima, ellos me dijeron que tenía que pagarles una plata que yo les debía. No les debía plata, simplemente la vacuna que siempre, cada mes uno tiene que darles. Yo ya no tenía de dónde darles. Que si no la pagaba se quedaban con mi hijo. A cambio, mi hijo se iba para la guerrilla. Y yo le dije que me dieran tiempo, que yo venía a trabajar y yo les mandaba la plata. Trabajé y mandé la plata, pero que me dejaran mi hijo tranquilo. Y trabajé, mandé la plata que ¿Tu hijo debían. era chico? Sí, mi hijo iba a cumplir los 18, tenía 17 y a esa edad se lo llevan para prestar el servicio militar. Hice de todo para que no se lo llevara el servicio militar, pero ya la FARC ya se había encargado de que él tenía que irse con ellos. Ya. Y viniste a Chile. Y ahí conseguí la plata, me vine a Chile. La persona que me tenía que recibir no me recibió, me dijo que no podía recibirme porque no se podía y me busqué la forma de ir para otro lado así y después conseguí a una señora que cuidándole unos niños me pagaba, no me pagó, dormía en la plaza, alcancé a dormir en la plaza porque no tenía dónde ir, comiendo de lo que dan las hermanitas y lavando platos en un restaurante y ellos me guardaban la maletita y yo así, como lo hacía, me defendía, igual ella lo hacía, lavaba platos y me daban la comida y después las monjitas en la noche así, hasta que me dio por venirme para Calama y ahí ya en Calama la otra niña me dijo que me iba a recibir, pero yo tenía que irme a trabajar con ella a ciertos lugares luminosos. Me llevó y yo nunca había visto una parte así oscura, así el local, con luces, música todo chancha, todo fuerte, fuerte. Yo llegué delgadita, con mi pelo largo, joven. Y ahí, no, usted aquí, tiene que hacer esto, lo otro. Se toma 3 traguitos y hace que el otro tome y aquí se gana su plata. Y yo, o sea, yo dije, tengo que prostituirme. Me dijo, no lo llames tanto así, ¿no? Dama de compañía, y es prostitución. Dijo, no, pero aquí va a ganar sus pesos, y usted es colombiana y tiene buen cuerpo. Dije, no, 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 no. Yo lloraba, sí, yo lloré porque yo decía, ¿cómo me sacas de allá para meterme en esto? O sea, otra vez retando a Dios, lo retaba. Yo decía, pero ¿cómo? Enojada, enojada. Usted me quiere ver aquí dañada, más dañada de lo que estoy. No le voy a dar al gusto. No voy a quedarme aquí. Así que mi enojo era con Dios. Porque siempre me ponía trabas, 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 trabas. Es estar saliendo del infierno una y otra vez. Y otra vez sí, y volví. ¿Cómo no te rendiste? No, Hay gente que por tan poco, por una de los episodios que has contado, hubiese caído en depresión, se sí. hubiese querido quitar la vida. No, sí, eso ya, eso, después viví todas esas cosas, con el lazo de que todo te ha pasado, llegué a La Chile, acumulación. la acumulación de todo reventó, sí, llega un tiempo en que revienta, Indudablemente. revienta, sí, no, sí, llegué acá, me puse a trabajar, gracias a Dios, en cosas buenas, nunca llegué a esa cuestión de darle gusto de que yo trabajara en eso. Me tocó duro, pero trabajé dignamente.
¿Se puede salir adelante trabajando dignamente? Sí, se puede, se puede. Con todo esto que te ha pasado, me imagino tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico. Sí. ¿Cuánto tiempo? Oh, yo a los 16, 18 empecé a buscar ayuda yo misma, ayudarme yo misma. Desde mi país vengo con ayuda psicológica, psiquiátrica. He estado internada porque intenté suicidarme. Aquí lo intenté también 3, 4, 5 veces. No me importaba porque llegó un momento en que todo colapsó, todo se me vino y yo eh, que caí en depresión. Sí, indudable. Y más allá de las personas profesionales que evidentemente tratan de ayudar a través de la psicología, de la psiquiatría, más allá de las personas, eh, los tratamientos, ¿crees tú que te trajeron real y completa solución o solamente eran ayudas momentáneas, paliativas? A ver, yo lo veo más como momentánea, o sea, porque eso es como meter la mugrecita debajo de la alfombra Ya. y después con cualquier cosita se levanta y vuelve de nuevo. Eh, no, eso eran como por encimita las pastillas. Yo aún tomo pastillas, pero ya no como antes. Aún estoy en control, no como estaba antes. Llegué a la iglesia gracias a una amiga que no salía de mi casa, casi 2 años estar encerrada en mi casa porque una depresión tremenda. Mm, Yo duré sin trabajar, me tomé muchas pastillas, eh, no quería nada conmigo, no quería nada, nada. Y yo desafiaba a Dios y ya. Ahora yo soy la que estoy intentando no estar acá. A usted lo hacía antes, ahora yo lo estoy haciendo por mí. ¿Tuviste sueños Sí, que me parecen que eran reveladores de lo que iba a venir? sí, tuve un sueño para mí muy confuso porque yo en ese lapso no estaba Dios en mi vida, no estaba Dios en nada para mí. Y en ese sueño se aparecían 13 personas flotando. De las 13 personas había uno atrás que no hablaba todavía, sino que vino uno a mí y me dijo que tenía que hablar conmigo. Yo le dije que para qué, que necesita hablar conmigo en ese sueño. Yo bien incrédula y bien así, porque con mi coraza siempre defendiéndome. Claro. La persona que viene atrás de mí necesita hablar con usted. Bueno, Y esto no es digno de él para él venir acá. Le digo, pero ¿cómo? ¿Qué es? ¿Qué se cree? ¿Un rey o qué? ¿Quién es? Y yo, no. Y ellos florecían, ellos alumbraban, porque todos venían de blanco y con vestido largo, puros vestidos. Y yo, qué muy gloria. incrédula, le dije, ya, pues dígale que venga, no, ven tú. Entonces ver que yo era que no, él se acercó, se fue acercando y a medida que se iba acercando yo me iba tranquilizando. El orgullo y todas esas rabias, todas esas cosas, Bajaba bajaba, y sí, producía paz. y producía paz, sí. Wow. De nuevo vuelvo a sentir como ese olor a flor, a tranquilidad, a Algo rosas, fragante. sí, me lo dio en ese ¿Te ratito. recordó el Claro, momento? me recordó el momento en que Ese sí, hombre claro, apareció ahí a apareció de la rescatarles en nada, el sí, naufragio. sí. ¿Y qué Eh, pasó con este encuentro que a tuviste ver, en ese sueño? se me acercó y él me dijo que, mujer incrédula, me dijo, mujer incrédula, te he mandado todas las ayudas, te he estado detrás de ti, he estado pendiente de ti y tú no haces caso, tú no, soy yo el que te he mandado las cosas. Y necesito, me puso todas estas cosas como para ponerme firme. Yo lo entendí así, como para hacerme más firme, más fiel, a ver ¿Una cuántas mujer veces valiente renegaba, será? sí, como mujer valiente. En eso él me dice mujer de naciones, no sé por qué me dice mujer de naciones y yo no lo entiendo hasta ahora. Eh, Porque yo desafiaba y yo aún así desafiaba. Me dijo, y vuelve y me dice, mujer incrédula. Puso sus manos así y me dijo que le metiera su dedito casi no. Y yo lo hice, pues en mi sueño metí el dedito acá en su mano, porque las tenía, le cruzaba, mi dedo cruzó. Y, yo dije, oh, sí es verdad, o sea, él me decía que nunca estaba sola, siempre estaba ahí, sino que por mi pelea, por mis caprichos, por mi forma enfadada que estaba, No lo podías yo no ver. notaba, no. Bah. Se me hacía raro porque sabía cada paso que yo había dado y todo lo que me había pasado. Entonces él me Te nombraba relató esas tu cosas. vida. Sí, me las relató en ese momentito de sueño. Yo ¿Y estaba te dio ahí. algo esperanzador?
aparte de revelarte tu vida? Sí, me dijo que iba a aparecer una persona, eh, iba a mandar a alguien a hablarme, enviado por él, a enviarme, a decirme que a formar una iglesia, quiere formar una iglesia y es enviado por mí, no cualquier persona. Y me dijo, no le digas esto a cualquier persona porque esto se puede prestar para cosas, no a cualquier persona le vas a contar esto. Ocurrió un hecho muy anecdótico contigo, que asististe a la iglesia por tiempo, a Gracia Multiforme, pero no fue hasta que se formaron los grupos de Sí, conexión, los grupos pequeños, y nos tocó junto a mi esposa visitar el grupo de conexión de ustedes allá en Ventanas. Y yo recuerdo que la clase se trataba de misericordia y me impactó que tú dijeras, yo no sé lo que es eso. no, Y, 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 no de- sabía que era eso. y decías, yo los escucho hablar a ustedes de amor, y yo no entiendo qué es eso, y quisiera vivirlo, pero yo no tengo misericordia, yo no amo a nadie. De hecho, te conocíamos como una mujer que no le gustaba que nadie le abrazara, ni menos abrazar a nadie. Y de repente, antes de finalizar, viene un tiempo de oración. Y bueno, siento de parte de Dios ir a orar por ti, donde tú estabas. Yo no sé si tú recuerdas ese momento. Solamente cuando llegué en sí, así cuando los vi todos llorando, no sabía por qué lloraban, pero sentí una paz, una tranquilidad. El dolor que tenía aquí en mi estómago, porque me jalaba con el ombligo y todo, no lo Era sentía. un dolor que aparecía en los peores momentos, Sí, siempre. sí, siempre me atacaba aquí y me hacía mi estómago así, toma así, me lo apretaba así. Habíamos querido dejar pasar un tiempo antes de contarte lo que ahí sucedió cuando oramos por ti. Se manifestó demonios que estaban dentro de ti. De hecho, habíamos bastantes personas ahí, eso sí recordarás, por lo menos 8 personas, y hablaba a través de ti, lo que estaba dentro de ti, y desafiaba. Oh, Mi esposa estaba conmigo, estábamos con mi hija pequeña y salieron al auto. Y cuando fue el momento de la liberación tuya, donde tú perdiste conciencia, se golpeaban los portones. Pero para la gloria del Señor, vimos cómo fuiste libre. Y para los que no saben, fueron desde la adolescencia de Milena hasta ahora que tiene 54 años, más de 3 décadas de acumulación de odio por sí, su madre, que sí, ella me contaba a mí el año que iba a visitar a Colombia a su madre cada año era tratar de recordarle el pasado, claro, tratar de herirla, tratar de sí, dejarla mal. Me contabas que tú querías dejarla ojalá arrinconada sí. y que sufriera y que Mm. sufriera mucho. ¿Es así? Claro, sí, y ahora la tengo acá y antes la traía, yo era para hacerla sufrir, le Por recriminaba, décadas. sí, sí, Y ocurrió que en esa liberación, cuando tú fuiste libre de los demonios que estaban dentro de ti, el Señor Jesús te hizo libre. Ese mismo día, en ese mismo momento, comenzamos a ver cambios fabulosos. Primero, querías abrazarnos a todos. sí, Luego te fuiste a casa, llega tu marido del trabajo y lo empezaste a besar, a sí, decirle que abrazarlo, eso no sí. era A común. mí de mi boca no salen te amo, te extraño, nunca, siempre me han, no, la simplona, pero y tienen que Y tu entender de marido te que, dijo, ¿qué te sí, ¿qué pasa? pasó? Sí, ¿qué le pasó a ella? Ve, me la cambiaron. Acto seguido, llega un depósito que nos vamos a dar más detalles Sí, a tu cuenta. sí, Te trajiste a tu madre, a esa madre que por sí. más de 30 años querías hacerla cada vez sentir más mal. Pisotearla, hacerla sufrir, La odiabas. sí, ¿no? Pero fue tanto el amor ahora de Claro, Dios en tu vida que le pediste a tu marido, ocupemos esta plata para traer a para mi traer a mi madre, pero sí. ahora ya no para pisotearla. No, y ahora yo para vender ahora la veo como con otros ojos, la veo como los ojos de niña, que yo la tengo que proteger a ella. Ahora estoy en el plan de sanarme yo, sanarla a ella, de amarla, disfrutarla. No, en mi corazón, como yo digo, no hay rencor, no hay odio. Mi corazón está liviano, es como que un corazón de un recién nacido, no sé, una persona, de un niño. Y yo aún me siento, yo me miro al espejo y yo digo, oh, ¿y esta quién es? A veces ni me reconozco. ¿Por Claro, qué?
¿Te ves como? Me veo como una niña, o sea, aunque yo tengo mi edad, pero como que ese espejo me refleja hacia adentro y yo me siento por dentro como niña. Yo me baño, yo era una persona que yo me bañaba y al tiro me tenía que estar secando porque no me gustaba estar húmeda. Y yo nada que ver con espejos porque no te quería espejos Estabas en... traumada con el Claro, mar. sí. ¿Y ahora? Y ahora no, ahora voy al mar porque estaba traumada con el mar, con la arena. Tenía no éramos amigos la arena y yo, el mar, no, O sea, nada, nada. de una y otra vez pelearle la vida a la adversidad, saliendo del infierno, y yo creo que así se va a llamar este episodio, ahora es una tras otra desde ese día de esa liberación espiritual, cuando Cristo entra a tu vida realmente, en la cual vemos una tras otra prueba de este cambio de vida. ¿Te consideras que hoy estás sana? Yo quisiera que se sintieran lo que yo siento, o sea, lo que yo viví. No se lo deseo a nadie, a ninguno, pero sí mi corazón está sano, 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 sano. No, de hecho, cuando yo cuento mi historia con mi psicóloga, la psiquiatra, yo Que están siempre lloro. asombrados. De Claro, hecho, claro, ellos te quieren grabar. me quieren grabar, sí, porque son unos casos que ellos utilizan, quieren 3 casos, o sea, para entrevistar 3 casos y entre esos 3 casos está el mío. Están asombrados. Sí, Y entonces para ahí van. ti, ¿quién te sanó? ¿Fue la medicina o fue el Señor? Dios, Dios, ¿Hay muy algo claro. que te gustaría decir al cerrar este episodio? Bueno, que para las personas creyentes, no creyentes, personas católicas, lo que sea, cualquier religión, eh, el Señor nos escucha, Dios nos escucha, nunca estamos solos. Eh, Hay que orar, hay que dar gracias por cosas buenas, cosas malas, eh, no quejarnos y busquemos de Dios, busquemos de congregarnos en alguna iglesia, no le digo en la mía o en la que ustedes quieran, pero sí congregarnos, buscar de Dios. Y yo los invito a que nos visiten aquí en nuestra iglesia Gracia Multiforme, en donde de verdad que suceden cosas maravillosas. Muy bien, sin duda, la historia de Milena es una historia que nos confronta, es una historia que evoca sentimientos profundos de los más variados, de los más diversos, pero una historia también que trae esperanza, una historia que nos habla que aún en medio de la noche más oscura, de los peores dolores que puede sufrir un ser humano, hay una salida. La salida se llama Jesús. El Señor tiene el poder y quiere ayudarte, quiere salvarte, Él quiere sanarte. Si quieres saber más, coméntanos, queremos conocerte también. Nos despedimos de este primer episodio, entonces, de esto que hemos denominado La Cueva Podcast.